Añoranzas de electricistas, de Víctor Manuel Sánchez. La historia de los electricistas nos permite encontrar una trayectoria política de su presente. De nueva cuenta el lunes, de nueva cuenta por la tarde, por la mañana o por la noche, luego ya no sabe uno qué decir. Entonces quizás solo hay que decir buenas desde el lunes con el apoyo directo del equipo de Radio Esme para todos ustedes. Una añoranza más de electricistas. Esta añoranza va a ser un poco refrendar, un poco enfatizar la de hace 8 días, porque finalmente en muy breve tiempo sucedió una movilización, diríamos que popular, para detener, para impedir, para que avanzara, para discutir la propuesta de Ernesto Zedillo Ponce de León, que por cierto, y es parte de lo que habría que recordar, las circunstancias que le anteceden, las proposiciones en las que nos encontramos, el ambiente que se fue creando y que desde inicio, curiosamente, va a tener un arranque simultáneo a un intento más de otra privatización que se intentaba de las universidades, en realidad de la Universidad Nacional Autónoma de México, que generó un movimiento estudiantil, un sólido movimiento estudiantil, un muy mediático movimiento estudiantil, porque a través de las televisoras y la radio, la prensa, se estuvo manejando, manipulando la información, quebrantando, rompiendo, intrometiéndose en el movimiento estudiantil, que procuraba también la defensa y la lucha contra la privatización de la UNAM, el aumento de las cuotas, incluso el muy discutible, que siempre lo han querido tratar así los rectores, las autoridades, del pase automático. En fin, recuérdense, esta añoranza electricista, un poco engarce el contexto del desplegado de febrero de 1999, con que les responde, por cierto, a una presentación muy breve, muy escueta, pero que lo único que decía claro era que quería que el Estado mexicano no era capaz de tener la energía eléctrica necesaria para atender a las necesidades del país, a los requerimientos. Entonces decía Zedillo en su mensaje, insisto que fue muy corto, televisado en cadena nacional, suspendiendo lo que en aquel momento se estaba dando. Dice: debemos emprender una profunda, dice que, bueno, dijo Zedillo que no había una capacidad de electricidad suficiente de atender el abasto y indispensable para el funcionamiento de la economía nacional y para la vida diaria de todas las personas. Es preciso ahora asegurarnos que la industria eléctrica tendrá el marco legal, la organización y los recursos necesarios
para el desarrollo futuro de México, que no se había frenado por falta de suministro eléctrico suficiente, confiable, de calidad y a precios adecuados. Y por eso debemos emprender ya una profunda reforma del sector eléctrico nacional con el fin de asegurarnos que la electricidad, lejos de limitarnos, se afiance para un factor seguro, eficaz del desarrollo en los primeros años del próximo siglo. Y decía en su parte medular, la adaptación que propongo comprende muchos aspectos, pero uno esencial consiste en crear las condiciones para que no falten los enormes recursos económicos. No lo dijo así, pero pareciera, los enormes recursos económicos que será necesario invertir a partir de un futuro muy cercano y durante muchos años para seguir contando con la electricidad que necesitamos. Y entonces es necesario que se abra al capital privado la industria eléctrica. Y dice que se tiene que aumentar en los próximos 6 años en más de una tercera parte de la capacidad eléctrica instalada, porque desde que nació esta industria hace más de un siglo. El reto de crecimiento entonces es muy fuerte y se tiene que pasar de un esquema que limita la participación privada de la industria eléctrica a uno nuevo que la promueva en beneficio de la economía nacional, de las familias y las fuentes de trabajo. Estoy convencido de que para que esto ocurra se deberá preservar la rectoría del Estado, solo que ahora, escuchen ustedes, solo que ahora con instrumentos más modernos y eficaces, ¿no? Se va, en este sentido, dice el Estado, se encargará o comprendería para el Estado la conducción de la política energética del país, la realización de los programas de electrificación en el campo y las colonias populares y el otorgamiento de subsidios transparentes y directos en casos socialmente justificables, la generación nuclear y la operación, y esto es también bastante llamativo, de algunos centros hidroeléctricos y otros de respaldo de todo el sistema nacional, el control operativo de la red nacional de transmisión en forma exclusiva y la regulación de la industria eléctrica en general. Bueno, esto fue lo que provocó todo. Y efectivamente hay algunas cosas que resaltan inmediatamente, como este último renglón o frase: el control operativo de la red nacional de transmisión en forma exclusiva. O sea, este último párrafo es el que propicia realmente la crítica sólida y consistente para el proyecto. O sea, solo se va a quedar la red nacional en forma exclusiva, la red nacional de transmisión, solo se van a quedar algunas centrales hidroeléctricas para respaldo, es decir, la gran capacidad hidroeléctrica se va a controlar, se va a parar en seco y aunque se había dicho constantemente que el 95% de las del territorio nacional ya se cubría y abastecía de electricidad, sí dice aquí para programas en el campo y para las colonias populares, ¿no? Es increíble que
esta sea el mensaje que da a la nación el 2 de febrero eh, y que causa tanta controversia por lo que implicaba necesariamente detener completamente a la industria eléctrica nacionalizada del gobierno del Estado de la Nación y cederle el camino abiertamente a los capitales extranjeros, sobre todo a los capitales extranjeros. Menciona que va a haber acuerdo, que va a haber consenso, pero es lógico eh, que lo que estaba haciéndose es una propuesta de cúpula de los grandes capitalistas, en realidad de las grandes compañías extranjeras. Es increíble que suponga que si para la generación y la comercialización de parte del Estado hacia el pueblo, lo que va a haber un abatimiento de las tarifas eléctricas, imposible, no puede ser, eh, porque quien va a abrir y va a trabajar a partir de ahora toda la generación serán empresas particulares. Por supuesto decimos que grandes empresas, porque con eso que son inmensas sumas, cantidades de inversiones, pues se está aludiendo definitivamente, y por eso la exageración que hago, de compañías extranjeras, netamente. Viene Cedillo y se nos olvida, viene Cedillo de una política de miedo que se declaró profundamente a partir de dos factores fundamentales que se desataron a partir precisamente de 1994 con la pues de propiamente el candidato previo, perdón, de marzo, cuando es asesinado Colosio. Cedillo es el sustituto, de hecho era el jefe de campaña de Colosio, y entonces se desata una campaña de miedo, de terror, de qué, de dónde, por qué sucede, y en vez de esclarecer el asesinato, que por supuesto la hipótesis que siempre se sustentó fue que venía de las propias filas del gobierno, si no es que incluso del presidente en el momento de las campañas, y entonces es muy fuerte, muy poderoso lo, lo que se viene reflejando en la campaña y que vence esta campaña del miedo y del terror, y por supuesto Cedillo logra una obtención del triunfo de la campaña electoral a partir de estos sucesos, ¿no? Es curioso que también diga que se requiere una estructura mucho más clara, más abierta, de tal manera que no haya problemas de esas grandes inversiones que se van a necesitar. Y en realidad lo que está diciendo seguramente es que la presión de las grandes corporaciones internacionales financieras y incluso de las grandes empresas que podrían haber invertido en el país no estaban seguras con las leyes vigentes, o sea, no les gustó solamente lo que se hizo con la modificación a la ley de desaparecer el carácter público y convertir solo el carácter público del servicio de energía eléctrica en lo que se vende al público, que se fue la gran modificación y el gran debate que se hizo cuando Salinas promueve la modificación de la ley de la industria eléctrica nacional. Entonces no les gustaban, querían que quedara mucho más claro, mucho más abierto,
con leyes secundarias seguramente más sólidas, y en este pequeño mensaje a la nación queda claro que lo que va a hacerse es eso, darles seguridades para que no desconfíen. Entonces seguramente se va a super detallar lo que es la, la ley, de tal manera que a ningún capitalista extranjero le quede duda de que se pueda revertir, de que se pueda modificar, de que se le puede impedir sus inversiones. Y no es claro, les digo, no vamos a ver del todo, porque lo que causa el escozor y lo que causa la gran indignación y la gran movilización popular sindical es precisamente estas declaraciones, no que ya hubiera el detalle de la iniciativa de ley. Se va a dar a conocer y se va a discutir mucho, pero esta es lo que inicia todo. Y entonces surge, les digo, la movilización a nivel de la universidad para también impedir que se privatice, que se suban las cuotas de la universidad, y se va a crear una movilización que, por cierto, va a ayudar mucho, porque cuanta movilización surgía por parte del ESME, las brigadas, las marchas, los estudiantes se acoplaban, y entonces se hacían el doble de cantidad de personas en las manifestaciones. Fueron unas eh, impresionantes marchas, para que se notara esta indignación por las intenciones de privatizar la energía eléctrica. En menos de una semana, bueno, lo primero que llamó la atención es que luego apareció una editorial claro, contundente, en la jornada, criticando y negando estos sucesos, ¿no? Decía el editorial que el Ejecutivo quiere que, si la propuesta cuente con convencimiento social y que no sea un acuerdo de cúpula más, entonces se tiene que hacer una discusión eh, de altos costos políticos. Dice, el desgaste que va a provocar es muy significativo, y entonces tendrá que aportar información precisa, detallada, sobre todo, sobre los montos, sobre las obras, sobre las maneras previstas, porque está diciendo precisamente que incluso para licitar va a tener que dar cuenta clara de cómo están las cosas y por qué se está considerando ineficiente a la industria eléctrica nacional. Jamás se había dicho semejante cosa. Incluso cuando se aperturó esa parte de la ley federal de la industria eléctrica, no se dio ningún argumento, simplemente se requiere que haya combinación de factores en la industria eléctrica, que haya, por ejemplo, autoproducción, es decir, que grandes empresas pudieran generar su electricidad, o que grandes empresas, aun generándola, quisieran consumirla, ¿no? Para no depender. Y bueno, es un argumento, es una gran corporación, una gran cadena comercial o una gran empresa requiere y tiene posibilidades de generar su propia electricidad. Bueno, se veía noble, diríamos así, se veía interesante que alguien así, pero no se hizo tanto énfasis como Cedillo le estaba haciendo. Entonces, eh, la crítica fue contundente, porque estaba negando. Bueno, el día 18, bueno, perdón, en menos de una semana se consolida eh, un gran frente contra la privatización de la energía eléctrica. A veces es necesario luego aclarar quiénes
son cómo están las cosas, porque se suele entregar una lista de organizaciones que en ocasiones es más notorio y evidente ver a tanta gente que saber si representan todas esas organizaciones que se quiere decir. Luego no son tantas, luego son algunas, otras ya están incluidas. Y por ejemplo se decía que iba a estar eh, bueno, las grandes organizaciones, que era el Frente Sindical Mexicano por parte del ESME, donde había una buena cantidad de organizaciones sindicales, la Unión Nacional de los Trabajadores, por ejemplo, y la FESEPS. Y aquí es donde empiezan algunos pequeños problemas de contabilizar. Y lo decimos porque en la UNT de su momento original ahí estaba la FESEPS, donde estaba el ESME. Entonces, si se contabiliza a la FESEF, a la Federación de Sindicatos, Bienes y Servicios, tenemos que reconocer que son los sindicatos que forman parte del área de servicios de los organismos estatales o paraestatales. Ya están. Si se habla del Congreso del Trabajo, de algunos organismos del Congreso, ya estaban, son los mismos. Si se habla de la Intersindical Primero de Mayo, eso era un organismo reciente que se estaba emergiendo y surgía justo precisamente a partir de las manifestaciones del 1 de Mayo, donde podría haber un compartimiento. Si se hablaba, por ejemplo, del FAT, bueno, el FAT venía siendo parte de la Unión Nacional de los Trabajadores. En fin, yo lo que quiero resaltar es que se argumentó siempre que habían empezado unas 20, 25 organizaciones este nuevo frente contra la privatización y había crecido a 50, y para ya la marcha del 18 de marzo, porque se hizo una gran manifestación el 18 de marzo con motivo, por supuesto, de la expropiación petrolera, pero ahora doblemente motivada por la agresión que quería hacerse a la industria eléctrica nacionalizada. Y entonces ese 18 de marzo fue una magnífica eh, muestra de la oposición, un crecimiento formidable del frente contra la privatización de la industria eléctrica nacionalizada. Entonces fue eh, un sólido avance. A los 3 días la asamblea de este desplegado se convoca asamblea, y lo primero que, como gran acuerdo, es presentarle a Cedillo un documento donde se le pide que quite la iniciativa, que renuncie a su intención, ¿no? Se convierte en permanente, que es lo que le va a dar cabida al frente, y a partir de ahí, de manera constante, la Asamblea General Extraordinaria Permanente que crea el Frente Nacional contra la Privatización va a ser asambleas constantes, sólidas, fuertes. Van a convocar una marcha antes de la del 18 de marzo, sino casi inmediatamente, y a eso me refiero yo. Es mejor consultar las fotografías del momento para ver que si fueran las que fueran siglas de organizaciones obreras que estaban presentes, lo más llamativo es esa gran, gran capacidad de convocatoria, porque el frente surge inmediatamente a iniciativa del Sindicato Mexicano de Electricistas. Esto lo va a ser lo más fuerte y sólido que se va a estar transmitiendo, unidos, por supuesto, como hemos dicho, a el movimiento estudiantil, que como sabemos durante todo el año va a tener una actividad importante deteniendo el embate en la universidad, a tal grado que, bueno, ya discutiremos acerca de la huelga estudiantil, pero sí llamaba la atención porque eh, fue casi el año completo que se mantuvo
en huelga la Universidad Nacional en todas sus áreas y todos sus aspectos. Entonces fue un debate también duro, ríspido, y que este movimiento estudiantil en buena parte estuvo apoyado de manera directa también por profesores y por el sindicato de trabajadores. Pero bueno, ese es otro debate, otro día comentaremos acerca de esto. Y solo resaltar que el frente que se consolida contra la privatización de la industria eléctrica nacional dio cabida a todo tipo de manifestaciones, de mítines, de brigadas. De nueva cuenta hubo muchas movilizaciones y recordemos por supuesto que pues se tenía que cumplir con la jornada de trabajo porque no era un paro y una huelga contra la empresa, contra Compañía Luz ni contra Comisión Federal de Electricidad, sino en apoyo a las grandes empresas estatales, incluyendo Pemex, por supuesto, porque se veía venir que también podía ocurrir una, una iniciativa de ley de la misma tesitura que la que se quería hacer por acá. Y entonces es muy llamativo que tan solo en el mes de febrero a marzo, porque les digo que la gran manifestación del 18 de marzo de 1999 fue de una capacidad fuerte, sólida, amplia, toda, pues, como solemos ver luego la calle de Reforma, o desde se ha logrado enfocar luego desde el edificio latinoamericano, que es el edificio, la torre latinoamericana más grande que hay, y unas fotografías que muestran el mar de personas, de manifestantes, el mar de mantas, de consignas y la cantidad de fuerza que se le dio a este movimiento. Esto lo quería contar, les digo, porque es muy poderoso el movimiento que se genera a partir de entonces y que desde entonces, y por ahí viene una explicación de lo que va a suceder después, se convierte en el sindicato mexicano de electricidad, en el sindicato exclusivo de la lucha frontal contra la privatización. No hubo vanguardia obrera más sólida, más consolidada, más fuerte que se haya visto nunca contra la privatización que el que surge inmediatamente después de este mensaje simple, sencillo, de abrir al capital la industria eléctrica nacional y la fortaleza política que adquirió el ESME para defender todo este proyecto neoliberal fue, perdón, para atacarlo, no para defenderlo, para atacarlo, detenerlo, y fue simplemente políticamente sólido, con gran raigambre nacional popular, ¿no? Y pues queríamos dar este contexto porque luego de verdad a veces se nos va olvidando énfasis sobre todo en este asunto, y porque nos va a permitir después explicar unas cosas más adelante de ciertos acontecimientos. En una tesis que se presentó en la Facultad de Ciencias Políticas sobre los sindicatos que se opusieron, o los sindicatos que estuvieron al frente de la lucha contra las privatizaciones durante 3 sexenios, el único sindicato que permanentemente está advirtiendo, luchando, deteniendo y por cierto muy creativo. Recuerdo mucho que se hicieron unos volantes
del mismo formato de los recibos de luz que nos entregaban, que se entregaban para decirles que había que detener la privatización de la industria eléctrica nacionalizada. Y hubo un sinfín de formas para detener y parar la pretensión de Cedillo. Esta finalmente sí se detuvo, se participó incluso en los foros oficiales que se hicieron al respecto, con ponencias bastante claras, sólidas. Alguna vez les leeremos una o dos de las ponencias que el sindicato presentó para esa ocasión. Bueno, de nueva cuenta, como sucede, se nos acabó la añoranza electricista, y este contexto sobre el desplegado del 99 espero nos haya resultado claro. Este era el contexto de el intento Cedillo por abrir al capital extranjero la industria eléctrica nacional. Hasta la próxima añoranza de electricistas.